Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo Hola, estás? hola. Hola, Marlene. Hola, Viri. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida. Luis, Marlene, Sonia, Vero, Víctor, Mes- Metzli. Perfecto. Miriam, Yeya, David, Marce, Pablo, Itzel. Hola, buenas noches. Alfonso, súper. Muy bien. Pues vamos comenzando en lo que los demás se conectan. Eli, hola, bienvenida. Gaby, hola, Gaby. Hola, buenas noches. Hugo, buenas noches, Gaby. Bienvenido, Buenas Hugo. noches. Miriam, genial, genial. Hola, Miriam. Hola, buenas noches. Súper. Pues vamos a empezar, vamos a orar y Sí, vamos a darle, ¿va? Súper. Señor Padre nuestro, gracias por este día, gracias porque nos permites estar reunidos, cada uno en nuestras casas, en diferentes lugares, en el trabajo, en el transporte. Gracias porque nos permites tener acceso a esta reunión, a que estemos todos juntos, unidos en tu nombre, pensando en ti, queriendo aprender de ti, queriendo conocerte, tus principios, saber sobre tu visión, tus anhelos, sobre lo que quieres compartirnos y las ideas, enseñanzas, la forma en la que tú ves las cosas. Te pedimos por favor que tú nos muestres a cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos transformar, sanar, cuáles son esas ideas, emociones, ataduras que nos limitan, cuáles son esas situaciones que no nos permiten vivir en libertad en ti. Te pedimos por favor que tú seas quien sane nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón, nuestras acciones. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu sabiduría, de tu amor, que nos permitas aprender y entender tu palabra y aplicarla, llevarla a nuestras vidas y que con gozo, con amor, con paciencia nos enseñes y nos muestres tus caminos. Te ponemos en tus manos este tiempo que vamos a pasar juntos, que pueda ser de gran bendición, que pueda ser de gran aprendizaje y sobre todo de mucha sanación, esperanza y organización. Ponemos todo lo que se va a decir aquí, todas nuestras ideas, nuestros pensamientos y todo lo que tú quieras trabajar en cada uno de nosotros, lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Súper. Venga, bien. bienvenidos todos. Y hoy es la sesión número 2. Les voy a compartir al rato las dos sesiones juntas en YouTube. Discúlpenme, yo no soy la tecnológica de la familia. El tecnológico de la familia es mi esposo, como se podrán dar cuenta. Y yo no le sabía, porque ahorita voy a aprender, a cómo subir mi video a YouTube, porque no supe. Entonces, pero hoy lo voy a aprender, ¿vale? Y vamos a subir también esta segunda sesión. Y entonces, acuérdense que estamos en el grupo pequeño de Sanando tus finanzas en 3 meses. En cualquier momento pueden levantar la mano, poner algún comentario. Ahorita todos estamos en Zoom, entonces es más fácil que los lea, que podamos tomar la palabra y que podamos compartir, ¿vale? Entonces, sanando tus finanzas en 3 meses, no por nosotros, Dios hace milagros y Dios obra en nosotros, ¿vale? Y acuérdense de nuestro versículo lema de este grupo pequeño que dice así, y vayan leyéndolo
y vayamos memorizándolo. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Y acuérdense, ahí viene el orden. En primer lugar, Dios, que lo que hace es que nos provee con generosidad. ¿Cómo es una persona generosa? ¿Cómo es alguien generoso? Imagínate Dios siendo generoso contigo, ¿ok? Todo lo que necesiten y todo es todo, todo, así, todo, todas las áreas, todas las necesidades. Su palabra lo dice, que nos cuida, que en nuestra vestimenta, en nuestro alimento, en que tengamos un techo donde dormir. Tenemos, de verdad, me encantó el ejercicio que hicimos de gratitud porque a veces no valoramos el que tenemos muchísimas cosas, ¿no? Me acuerdo que alguna vez platicando y en varias sesiones Samuel dice, ¿no? Es que somos más ricos que los reyes del siglo XVIII, del siglo XVII, ¿no? O sea, tienes agua corriente, no le puedes bajar al baño. Eso es muchísimo más de lo que tenían los reyes y las reinas y los príncipes y las princesas, ¿no? Y a veces tenemos Uber Eats y nos llega la comida directo a la puerta de la casa, ¿no? Más rápido de lo que gritaba el rey o la reina, tocaba la campana y en lo que se tardaba el sirviente, la sirvienta a llegar, bueno, acá más rápido llega el Uber Eats a la casa, ¿no? Vivimos en un país hermoso, abundante, próspero, lleno de jardines, de parques, de lugares gratuitos, de cultura. La otra vez platicábamos con nuestros hijos que México es el país, bueno, ahí viene como en pelea el ranking y en discusión con más cantidad de museos. Entonces, Ciudad de México es una de las ciudades que tiene más cantidad de museos en todo el mundo y compite contra Londres, ¿ok? Entonces, y o sea, tenemos pueblos mágicos que de verdad, o sea, son joyas, muchas naturales, muchas llenas de historia, de cultura. Tenemos muchas cosas en nuestra mano, pero a veces nuestro enfoque se va hacia otro lado, pero cuando nos enfocamos en agradecerle a Dios, que vivimos en libertad, que vivimos en un país donde está lleno de oportunidades, de opciones. Me acuerdo que una vez, hace tiempo, mi esposo y yo constituimos una sociedad cooperativa, ¿no? Porque alguien nos recomendó y nos dieron un apoyo para, no me acuerdo cuánto eran, pero 60,000 pesos para emprender nuestra cooperativa. Entonces, o sea, opciones de negocios, de ideas, de posibilidades existen en nuestro país. Entonces, debemos de dar gracias a Dios porque Él nos provee con generosidad todo lo que necesitamos. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad que veía un perrito en la calle, yo decía, ay, perrito, te doy de comer a ti o como yo, así es que bye, ¿no? Y mejor me iba, casi me tapaba los ojos, ¿no? Porque me pesaba, como eso, pero claro que era también un tema de pensamiento, ¿no? De decir, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, y de no aplicar los principios bíblicos y decir, Dios me provee y de poner en sus manos, ¿no? Así de, ¿por qué no oré en ese momento, ¿no? Así de, Dios, siento esta carga, ¿no? Por los niños en la calle, por los perritos en la calle, por las mujeres, por esto, ¿no? Y en lugar de pedirle a Dios, de poner en sus manos estas necesidades, pues lo más fácil era taparme los ojos y decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no sé, no existe, ya, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo estoy viendo, cuando decimos no puedo, lo estoy viendo en mis propias fuerzas. Y cuando lo veo en mis propias fuerzas, pues sí, claro que yo no puedo, yo no tengo y yo no sé. Pero cuando lo veo en las fuerzas de Dios, Dios provee, Dios da, Dios es abundante, Dios es generoso, Dios da hasta que sobreabunde. Entonces, en lugar de sentir esa emoción, esa necesidad, esa situación de escasez, cuando sientas eso, ponlo en las manos de Dios.
Y créeme que Dios hace milagros y Dios ayuda y Dios te da y Dios te da hasta que sobra. Y digo, yo mucho tiempo después de eso, como que cambió mi chip y empecé a ayudar a perritos de la calle, gatitos de la calle y todo el mundo. Pues no era chistoso, era Dios ayudándome, ¿no? Pero me llegaban donaciones de casas para perro, de cobijas, de croquetas, de que salieran mis perritos rescatados en comerciales, que pasaran muchas cosas y Dios proveía a través de otras personas esa necesidad que yo en algún momento vi y que le pedí que me ayudara a sanar, ¿no? En ese momento, pues estaba muy chavita, ¿no? Me enfocaba mucho en los perritos de la calle, pero puede ser la necesidad que tú veas, pueden ser los adultos mayores, pueden ser niños, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, ¿no? Que dices, yo me acuerdo de unos pastores que tienen como esa inquietud de apoyar a hombres mayores que viven en situación de calle y los ayudan a limpiarse, a bañarse, les dan comida, les donan camisas y piden específicamente cosas para hombres, para que los hombres también salgan adelante. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos muestra necesidades y en Él, en sus fuerzas, podemos tener en sobreabundancia lo que sea que se necesite. Escuchemos cuáles son las necesidades de nuestro corazón, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de la relación con el dinero. Vamos a hablar de estos 3 puntos. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cuáles son tus pensamientos y emociones respecto al dinero o a la provisión o respecto a tu situación económica? ¿Y cuál es la necesidad de transformación? ¿Vale? Y vamos a empezar con la primera. Y la semana pasada hablábamos de cómo se formaba esta relación con el dinero desde que somos pequeños. Y desde que somos pequeños vamos creando todas estas ideas de qué es el dinero, cómo funciona, este, qué, o sea, imagínate, llega un bebecito a este mundo y pues nos dice, ay, claro, el dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero no cae de los árboles. No, viene en blanco, viene como una hoja en blanco este mundo y más bien lo que escucha de sus papás es lo que empieza a relacionar con el dinero. Entonces, si tienen por ahí donde anotar y si no, anótenmelo aquí en el chat. Acuérdense, ¿qué es lo que escuchabas que decía tu mamá, tu papá, tu abuelita, las personas mayores, que son personas de autoridad con las que creciste? Pues, si quieren ahí pónganmelo o si quieren abrir micrófono pueden levantar la mano y vamos viendo qué es lo que escuchabas. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que veías respecto al dinero? ¿Cómo eran las compras en casa? ¿Cómo se manejaba el crédito? ¿Había ahorros o no había ahorros? A ver, los voy a empezar a leer. El dinero no se da en los árboles, por aquí dice Eli. El dinero no alcanza, dice Vero. Hay que ahorrar por cualquier cosa que pueda pasar. Y mi abuelita decía que el que debe no muere, cuesta mucho, dice Vero. Órale, esa nunca la había escuchado, ¿eh? Jonah, el de el que debe no muere. Entonces ahí cuál te creo que ideas se crearon, ¿no? Con con esa frase de tu abuelita. Eh, el dinero no se da en los árboles también, muchas veces dicen, cuesta mucho ganar dinero, ahorita no se puede, a ver si más adelante, entonces había como que ahorita no, pero igual y en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué sensación da eso? ¿Qué era lo que te causaba cuando estabas pequeña o pequeño cuando escuchabas eso? Eh, también yo había escuchado, pero son como versículos, pero como mal dichos, donde decían, no, el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Pero no es el dinero, es el amor al dinero
pero así muchas veces lo dicen. Hay prioridades. Mi abuela era abundante en un mundo de miedo a la carencia, pero se iba para el otro lado, vendía la sala por llevar a sus hijos a la playa. Ok, pues cómo utilizaban los recursos que tenían también. No había ahorro, se vivía al día. En mi casa le decían los rotos o los estirados a las personas que tenían dinero o considerados de la alta sociedad. Entonces hay una separación, ¿no? Así como que los que tienen y nosotros los que no tenemos, ¿no? Y también piensen, no sé ustedes, pero yo crecí mucho con Televisa, ¿no? O sea, antes no había Netflix, ni Disney Plus, ni Prime, ni nada de lo que ahora tenemos. Ya sueno como grande, como una persona adulta mayor, pero no existía nada de eso, era la televisión y todos veíamos exactamente lo mismo, porque era lo único que había, ¿no? Había Televisa y TV Azteca y ya se acabó. Y entonces veíamos la novela y claro que yo veía a Thalía, a Marimar, a María Mercedes, María la del Barrio y todas las Marías habidas y por haber. ¿No? Y entonces era la pobrecita, ¿no? La historia de la pobrecita. Y tengo en la cabeza, ay, no, qué vergüenza. Imagínense que en otros países nos vieran. O sea, ¿qué pensarían de los mexicanos viendo a Thalía y sacando el collar de lodo con la boca? O sea, no, 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 qué vergüenza. Ahí, no, la pobre, humillada, sucia, descalza, ignorante. Pero ¿qué es lo que pasa? Es de buen corazón, ¿no? Y entonces, como es la buena, ya después se casa con no sé quién y entonces resulta ser ya rica, ¿no? Refinada y próspera y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, ¿qué ideas teníamos, no? Y el rico era el malvado, ¿no? Y la rica era malvada y era desalmada y todo ese rollo, o sea, ¿qué cosas veíamos? Dice Viri que también la vio. Ay, amiga, pues sí. Entonces todo eso, imagínate, de chiquito, de niño, no hay discernimiento entre lo que es verdad y lo que no es verdad. No dices, ay, no, eso está muy exagerado. Claro que no lo voy a creer. No, o sea, todo entra directo al subconsciente. Por eso es súper importante los primeros años de vida de los niños, porque es cuando creamos esta relación con el dinero, con las personas, con mi papá, con mi mamá, con los hombres, con las mujeres, con los adultos, con los niños, con mis iguales, etcétera. Entonces, ahí creamos nuestra relación con el dinero. ¿Qué veías? ¿Qué sentías? ¿Qué escuchabas? Y sobre todo, si hay algún anclaje, si puedes recordar algún momento, puede ser positivo, negativo, puede ser como sea, respecto al dinero. Ejemplo, yo recuerdo muchas veces a mis papás decir que van a cancelar las tarjetas de crédito porque no puede ser, no les alcanza para pagar la tarjeta de crédito. Y una vez, en algún momento de crisis, mi mamá no pudo pagar su tarjeta de crédito y fueron a tocarnos a la casa y me acuerdo que fue con un tío y le pidió dinero prestado, ¿no? Y mi mamá llorando de, ay, no puede ser, nos vienen a embargar la casa, no sé qué, porque no pude pagar la tarjeta de crédito. Entonces, qué situaciones de estrés, ¿no? Con el dinero, así de, ay, Dios, o sea, ¿qué es esto? Somos pobres, ¿no? O sea, yo toda la vida crecí creyendo y diciéndome que yo era muy pobre, ¿no? O sea, que yo no tenía y que en cualquier momento pueden llegar a mi casa y quitarme el sillón de mi casa, porque era lo que pensaba en el sillón. Entonces, ¿cuál es esa relación que tenemos que poner en las manos de Dios y decirle, Dios, por favor, ayúdame a sanar esto? ¿Para qué sirven estas preguntas? Para que nos hagamos conscientes de cuáles son esos patrones, de cuáles son esas ideas que a veces nos limitan, que a veces nos frenan, que causan miedo, que causan cosas y que no sabemos de dónde vienen. Ponerlas en las manos de Dios y que Dios sea quien sane esta relación con el dinero. ¿Ok? ¿Cuáles eran esos pensamientos? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cómo te sientes cuando es quincena? ¿Y cómo te sientes al final de la quincena? ¿Ok? A veces le damos muchísimo poder al dinero, ¿no? A lo que tenemos y a lo que no tenemos. Dice Sonia, mi papá siempre fue de tarjetazo. Mi mamá tenía ese pensamiento de pobreza y carencia, así que crecí con ambas perspectivas. Entonces, eso es súper importante porque, a ver, la idea no es
es enjuiciar y criticar a los papás, no, esa generación fue la peor por todo lo que nos enseñaron, no, es hacernos conscientes de qué fue lo que vimos, porque así como ellos crearon esos patrones seguramente por sus papás, los vamos heredando, los vamos pasando de generación en generación. Entonces, lo que queremos es sanar, ¿no? Que a partir de nosotros pedirle a Dios así de que se rompan todos esos patrones limitantes, ideas, malos hábitos, creencias, todas esas situaciones que nos limitan y que nos hacen sentirnos incómodos, inseguros, escasos, que es lo contrario a lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos, somos sus herederos. ¿Por qué estamos viviendo con esas ataduras? Y empecemos a analizar, ¿no? A ver cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas emociones y qué es lo que yo me estoy diciendo, cómo estoy actuando por estas situaciones. Acuérdense, son como eslabones. Lo que piensas genera emociones y las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Y antes de los pensamientos está la parte espiritual. Si le pedimos a Dios desde la parte espiritual que nos sane en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones, entonces se hace un efecto opuesto al que estamos generando ahora, ¿ok? Y bueno, y la necesidad de transformación, que es algo que todos, que todos tenemos. Entonces, lo primero es que reconozcamos que tenemos una necesidad. Lo segundo que vamos a ver es el plan de acción y lo último es el cambio de mentalidad. Cuando reconocemos que necesitamos ayuda, ahí está el 90% de la solución. Porque cuando somos inconscientes de que requerimos un cambio, ni siquiera vamos a hacer algo para generar ese cambio, ¿ok? Es ir por la vida a ciegas. Entonces, en ese momento, por estar en este grupo pequeño, reconocemos que hay una necesidad, que requerimos hacer cambios en nuestra vida para generar una solución, ya estamos avanzando. ¿Cuál es el obstáculo? Que normalmente cuando decimos, oye, ¿cómo te está yendo en tu negocio, en tu trabajo? Bien. Tendemos a tener esa respuesta en automático sin realmente hacernos conscientes de cómo estamos. Y eso en muchas cosas, o sea, en nuestras relaciones, ¿por qué? Porque evitamos mostrarnos vulnerables. ¿Por qué? Normalmente por miedo a ser dañado, ser señalado, ser enjuiciado, ser criticado. Pero cuando decimos, y no es que lo digan en el grupo, o sea, no es necesario que lo hagan delante de las personas. Cuando sientes confianza, pues de verdad, y saben que este grupo es un lugar seguro y cualquier cosa que necesiten con toda confianza, estamos Sam y yo para ustedes. Pero cuando acudes a los pies de Dios y reconoces que hay una necesidad en ti y nos quitamos de las máscaras de todo está bien, yo puedo con todo y con todas estas realmente carencias emocionales de si yo puedo solo, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Como soltar esta parte de protección y decir, a ver, sí me hace falta mejorar, sí me hace falta ir un paso más allá, sí me hace falta ayuda de Dios en esta área. Es allí cuando generamos y empezamos a transformarnos desde la humildad y de decir, a ver, no lo sé todo, no tengo las respuestas a todo, pero quiero aprender y estoy dispuesto a aprender. Ahí ya avanzamos el 90%. Cuando dejamos de negarnos a que que no hay problemas, ¿vale? Y acá dice, no estar bien es normal, ¿no? O sea, como que también es algo que tendemos a hacer, a veces compararnos y decir, pues es que así está el país, ¿no? Y decir, pues es que así está la gente.
es que normalmente pues así vivimos. Y entonces como quitar esa responsabilidad y decir, a ver, ¿cómo voy a admitir o cómo voy a adoptar esta situación como algo normal? ¿No? Ah, pues es que todos tienen deudas, así vivimos todos los mexicanos, ¿no? Y ver estadísticas negativas y decir, ay, pues sí, pues soy parte del montón. No, la idea es buscar siempre estar bien con Dios, ¿ok? Y generar ese cambio que Dios busca en nosotros y esa excelencia, ¿no? Bueno es enemigo de lo excelente. Cuando estamos cómodos, cuando estamos en comodidad, no avanzamos. Agarras Cuando tu las teléfono cosas en están casa, bien, luego te metes en vitamina, ya te lavaste los dientes, ay, ya voy a apagar por aquí el micrófono. una hora tienes que lavar los dientes. Voy. Neto, dile, Juan, Ya, creo que ya. Ah, no. Ya, gracias. Este, perdón, ya no supe dónde me quedó. Ahí voy. Tiki, tiki, tiki. No. A ver, perdónenme. Voy a volver a compartir. Aquí está, se me perdió. Entonces, les decía, cuando nos acostumbramos a que las cosas están bien o a como un estándar y no buscamos crecimiento, pues no buscamos la excelencia. Y la idea es como ir más allá, ¿vale? Entonces, a ver, leo. Dice, tengo problemas con la conexión. No te preocupes, Iliana, lo vamos a grabar con todo gusto. Ahora sí lo voy a subir, ¿vale? Vamos a hablar de ingresos, egresos y gastos y flujo de efectivo. Eso es algo que vamos a estar trabajando. Como les decía, vamos a hablar de diferentes áreas. Una es la parte física, que es justamente los números, el dinero, los ingresos, los egresos, los gastos, el flujo, la estructura, ¿ok? Cómo funciona el mundo físico. Pero antes que el mundo físico debemos trabajar nuestra parte emocional y antes que la parte emocional, nuestros pensamientos y antes que nuestros pensamientos, nuestra parte espiritual, ¿vale? Entonces, ¿cómo se generan ingresos? Este cuadrito, Marcela dice, ser vulnerable, dejar de normalizar y salir de la zona de confort para caminar a una vida de verdadera libertad. Súper, exactamente. Este cuadrito que les voy a mostrar está basado en un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y esta es una de las primeras preguntas que debemos de hacernos en cuestión de finanzas personales. Esta es la parte técnica tangible y que normalmente se ve en los talleres de finanzas personales. ¿Cuántos ingresos tienes? Y la mayoría tienen uno o no tienen. Máximo dos, tres, ya son así como que, wow, o sea, tiene tres ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? Normalmente vemos qué es lo que nos enseñan en la escuela, qué es lo que nos enseñan nuestros papás. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones, échale muchas ganas, búscate una buena carrera para que salgas y tengas un buen, ¿qué es lo que nos dicen? Trabajo normalmente, ¿ok? Lo que buscan es que tengamos un buen trabajo, pero el trabajo, ahorita les voy a enseñar, exacto. Entonces, esa es como la carrera que normalmente nos enseñan papás en la escuela, en diferentes lugares, ¿ok? ¿Eso a qué nos va a llevar? Hay dos tipos de ingresos, los ingresos activos, que es el primero el que nos enseñan a todos en la escuela y normalmente por tradición es trabajar para alguien, ser empleado, ¿ok? Trabajar para una empresa, trabajar para alguien, trabajar, ¿ok? Esa es no es sinónimo de libertad
financiera del trabajo. No, vamos a ir justo a ese término de libertad financiera, mi querida Marce. Entonces, ese es el primero que nos enseñan. El segundo, que a veces, o sea, o trabajamos para alguien más o pones tu propio negocio. Eres emprendedor, eres independiente, eres doctor que pones tu consultorio, eres nutriólogo, eres coach, eres mecánico, tienes un restaurante, tienes un negocio, pero trabajas para ti mismo, ¿ok? Esos son los dos más comunes. Es rentar tu tiempo por dinero para otros, exacto. O trabajas para alguien más o trabajas para ti mismo, pero esos son los dos más comunes. Se les llama ingresos activos porque tú tienes que realizar una acción para generar ingresos. Tú tienes que trabajar y entonces cobras, ¿no? Los que tienen consultorías, entonces tú trabajas, das tu consultoría y entonces cobras. Los que están en ventas, ya sea que trabajen para una empresa o trabajen para sí mismos, generan una venta y entonces cobran, ¿ok? Pero tú eres el que realiza la acción. ¿Ok? Es trabajando para alguien y cada quincena te debe de pagar. Si trabajas por ti mismo, entonces tú eliges, ¿no? Dices, ah, bueno, pues me pongo a trabajar así, lunes, martes, miércoles y los demás días descanso, pero entonces esos días me dedico a hacer esto y entonces cobro y genero ingresos. ¿Ok? Eso se les llaman ingresos activos, ingresos por los que tú tienes que estar trabajando. Sueldos, salarios, honorarios, comisiones, comercio, ventas, el despacho, el consultorio, el abogado, el contador, lo que sea que trabajen y que generen ingresos, allí están, ¿ok? En los ingresos activos. A ver, no son buenos ni malos, simplemente lo que quiero es que sean conscientes de cómo funcionan los ingresos para que ustedes elijan qué es lo que quieren hacer y cómo lo pueden hacer, ¿ok? Hay otro tipo de ingresos, ¿ok? Que no son activos, sino que son ingresos pasivos. Ingresos por los cuales tú no tienes que estar trabajando. Y ahí sí los leo y quiero que me digan cuáles son aquellos ingresos por los que tú no tienes que estar trabajando, en los que tú no tienes que estar realizando una actividad física para generar ingresos. Inversiones, muy bien, Aime. ¿Qué más? Rentas, muy bien, Marce. Rentar mi departamento, muy bien, Eli. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Intereses, exacto. También se valen los que son derechos de autor. Por ejemplo, trabajas una vez y te tienen que pagar regalías. Haces contenido en YouTube, lo generas una vez, tienes que ser muy bueno. Si vas a hacer un libro, también tiene que ser muy bueno. Si vas a hacer una película, tiene que ser muy buena. Si vas a hacer una canción, tienen que ser buenos para que te generen regalías. Si no, pues entonces tienes que seguir trabajando para generar los pagos y que sea un buen dinero, ¿no? Entonces, regalías, eh, derechos de autor, todo eso también generan ingresos pasivos. Rentar, ¿ok? Ahí hay dos tipos de ingresos. Los empresarios también, personas que ya tienen empresas grandes, que tienen un modelo jerárquico, donde ya funciona sin ellos. La clave ahí es que funcione el negocio sin ellos. Puede ser una super empresa, pero si necesita que el dueño esté allí, todavía no es empresario. O sea, tienen que ser negocios que funcionen sin ellos. Franquicias, buenas franquicias, no las franquicias de te vendo un aparatito y tú lo manejas o te vendo la máquina para hacer helados y tú los vendes. Ese sería autoempleo. ¿Estás de acuerdo? La diferencia es cuando compras una franquicia, ejemplo, los de McDonald's, invierten en su McDonald's, pero ellos no están operando el McDonald's. Tienen un gerente, tienen todo un equipo de personas que funciona sin ellos. Un Subway. Me acuerdo que Sam y yo hace algunos años estuvimos buscando comprar una franquicia y la mejor franquicia rankeada en México en aquella época, hace algunos años era Subway. Pedimos como informes y nos mandaron un bonche así de muchísimas hojas para llenar el formulario para aplicar para la franquicia.
Tienen todo, absolutamente todo estandarizado. Entonces ahí sí funciona sin ti, donde tú inviertes y genera ingresos. El otro, como decían los inversionistas, ¿no? Ya tienes tu dinero trabajando, tienes un edificio, te genera rentas, compras acciones y vives de los dividendos de las rentas, etcétera. O sea, hay como diferentes utilidades, dividendos, rentas, intereses, rendimientos, negocios, regalías, todo eso son ingresos pasivos, ¿ok? Ni bueno ni malo. La idea es pensar, si tú tienes un empleo o si tú tienes un emprendimiento, ¿cómo voy a hacer para generar ingresos del otro lado? Para ir sumando ingresos, ya sea que inviertas en bienes raíces, que inviertas en hacer algo propio y venderlo como libros, canciones, lo que sea que hagas, que te genere regalías, cómo puedes comprar acciones y que te generen rendimientos, cómo puedes generar, la idea es que genere, ¿ok? Un extra para que entonces tú empieces a generar ingresos pasivos y la idea es irlos acumulando. ¿Cuál es la cosa mala en este gráfico? Son los porcentajes. 60% de las personas son empleados, trabajan para alguien más. 30% son emprendedores. Entonces ahí tenemos el 90% de la población. Del otro lado, 9% son empresarios y 1% son inversionistas. Ahí está el otro 10% de la población. ¿Y cuánto generan? El 90% de las personas están generando y se están repartiendo el 10% de los ingresos mundiales. Entonces, por eso suena lógico que los empleos estén mal pagados, que los emprendedores truenen sus negocios los primeros 2 años de existencia de los negocios. ¿Y por qué? Porque hay muy poquito dinero repartiéndose en ese gran número de personas. Y del otro lado está el 90% del dinero repartiéndose entre el 10% de la población. Y es por eso que en México tenemos al hombre más, bueno, tenemos varios, pero ya no es el hombre más rico, pero en algún tiempo fue el hombre más rico del mundo, que es el señor Carlos Slim. Tenemos al señor Salinas Pliego también, o sea, si te fijas, son poquitas las familias que tienen mucho control de la economía de México, ¿ok? Y ni bueno ni malo, nuevamente, ¿qué es lo que hace Carlos Slim? Tiene algo que se llama Telcel, que da servicio a pues, medio México, ¿no? O más de medio México, o sea, casi todo México, y además no solo eso, sino a Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando un servicio. Y entonces ahí es donde debemos de empezar a pensar, a ver, ¿qué servicio doy? ¿Cómo puedo hacer para generar ingresos, pasivos? Hablábamos de las rentas, yo creo que ese es de los más fáciles de entender. Tal vez no es el que deja el mayor rendimiento, pero sí es una forma de ir generando ingresos pasivos, ¿ok? Y esas preguntas son un poquito confrontantes, pero son importantes es importante que te las hagas porque son preguntas de finanzas personales, ¿ok? Y eso es algo que vinimos a aprender aquí. Si hoy dejaras de trabajar, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida actual? Hace, pues ya 5 años, a todos nosotros nos tocó una pandemia donde muchas personas entraron en crisis porque decían, híjole, si dejo de trabajar no tengo ahorros. Si dejo de trabajar, mi trabajo depende de que yo vaya, de que yo haga, de que yo entregue, de mi actividad física. Y es momento de pensar qué tengo que hacer diferente o qué voy a hacer diferente para que no me pase eso, ¿no? De cuestionarme. ¿Y si dejo de trabajar hoy? Y allá afuera hay mil y un ejemplos, ¿no? De personas que las despiden, que piensan que tienen como el trabajo seguro o el proyecto seguro y que hay cambios, hay recortes,
hay crisis, hay mil cosas y de la noche a la mañana se pierden esos ingresos. Entonces pregúntate, a ver, si hoy dejo de trabajar, ¿cuánto tiempo podría mantener mi estilo de vida actual? Y otras preguntas son, ¿cuánto diezmas? Y no me tienen que decir ni nada, ni ese examen, ni nada, pero sí preguntarnos, a ver, ¿cuánto estoy diezmando? ¿Sí estoy dando el 10%? ¿Qué sientes? También eso es importante cuando lo haces. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cuáles son esos pensamientos, esas emociones? Nuevamente, para que las puedas trabajar, cuando te haces consciente, entonces puedes reformular las ideas y los pensamientos. ¿Cuánto estás ahorrando? ¿Cuánto estás invirtiendo? Dice Marce, yo creo que ni un mes podría mantener mi estilo de vida y gracias, Marce, por tu honestidad. Pero eso es la realidad de la mayoría de las personas y nuevamente no es así de, ay, bueno, así viven todos, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Si nos acomodamos y decimos, ay, bueno, pues así estoy bien, ¿no? O así son las cosas. Entonces no hay cambios ni hay transformación en nuestras finanzas porque llegamos a esa comodidad y esa zona de confort, ¿ok? Y esas preguntas simplemente son para hacernos conscientes, no para que nos dé miedo, ni para que nos estresemos, ni para que nos sintamos mal y aterrados y alterados, no, sino simplemente es para que nos hagamos conscientes y todas estas situaciones que podemos estar sintiendo las pongamos en las manos de Dios. Porque nuevamente, por nuestras propias fuerzas decimos, híjole, es que está cañón, o sea, está súper difícil, porque yo tengo un ingreso y con ese ingreso apenas si me alcanza y es súper desgastante y es súper estresante y no, o sea, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a invertir? O sea, ¿en qué momento voy a generar otro ingreso? No, si no depende de ti y depende de Dios, puedes no tener un ingreso, puedes tener muchísimos. Y eso, o sea, yo sé que suena raro, pero cuando tu dependencia es a ti mismo, claro que es imposible, pero cuando tu dependencia es de Dios, todo es posible. Y los milagros pueden suceder en cualquier momento, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a pasar a otra energía, a otros pensamientos. Voy a salir de aquí, de ese momento ¿de qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en mi vida? A preguntarnos, ¿qué quieres? Esta pregunta me encanta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? ¿A quién quieres ayudar? ¿De qué te quieres dejar de preocupar? Y me acuerdo que Sam y yo cuando hablábamos de finanzas personales hace algunos años, decíamos, si no tuvieras que preocuparte ni de tiempo ni de dinero, ¿qué harías? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? ¿Quién quieres ser? Y nos encanta soñar. Ahorita no hubo sesión hoy, algunos ya saben, en la casa presencial porque estamos en Las Vegas. Me decía Sam, ay, suena un poquito raro que vayas a dar un taller de finanzas personales y estés en Las Vegas. No, no vine a apostar, ni vine a nada de eso. Vine a un evento de una empresa con la que estoy colaborando, una empresa coreana. Entonces, tuve un evento acá y nos vinimos al evento. Y me encanta Las Vegas porque es como exagerado en todo, ¿no? Bueno, Estados Unidos en muchos aspectos, pero es como que todo brilla y hay todas las marcas que te puedas imaginar y está como todo exagerado, ¿no? Y a veces como que rompe paradigmas. Porque platicamos Samuel y yo, y le digo, ¿en qué momento o sea, nos limitamos, ¿no? Y creemos, esto no es para mí, o nos sentimos incómodos, o como que estamos reflexionando acerca de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si te quitas esos límites y empiezas a pensar, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero?
¿De qué te quieres dejar de preocupar? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te da ansiedad? ¿Qué es lo que traes en la cabeza constantemente que te está incomodando? El pago de la colegiatura, la comida, la renta, ¿me va a alcanzar? ¿Se me va la vida? ¿Qué te preocupa? No estoy ayudando, no estoy sumando. Quiero darle algo a mi mamá, a mi papá, a mis hijos y no puedo. ¿Cuáles son esas preocupaciones que te quitarías? Asocias paz, tranquilidad, libertad, felicidad. Y te decía, Samuel y yo muchas veces hacíamos estos ejercicios cuando hablábamos de finanzas personales. Pero te voy a decir un error que cometíamos en ese momento. Digo, estábamos muy chavitos y no teníamos tanta guía espiritual. Y gracias a Dios ya tenemos guía espiritual y Dios está haciendo cosas y milagros en nuestras vidas y está sanando muchas cosas en nuestras vidas. Y sabemos que todo ese conocimiento que obtuvimos y las formas y todo eso tuvo un propósito para que podamos impactar la vida de muchas personas positivamente y contar nuestra experiencia y decirles, por allí no es, por acá sí es. Y vamos a leer este versículo, porque te decía, muchas veces ponemos las cosas espirituales, las asociamos con el dinero. Y ese fue nuestro error por muchos años, enfocarnos en el dinero y no enfocarnos en Dios. Y el versículo dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y a veces pensamos que el dinero nos da amor, nos da alegría, nos da paz, nos da paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no es así. Eso viene del Espíritu Santo, no del dinero. Entonces, claro que podemos poner nuestros anhelos y nuestras ideas y los anhelos de nuestro corazón en las manos de Dios y Él nos ayuda a cumplirlos. Pero no debemos de pensar que el dinero es la solución a nuestros problemas. Todos nuestros sueños, nuestros anhelos y todo lo que deseamos depende de Dios y depende de Él, no del dinero. Y ahí es donde está el error. Y a veces pensamos que la libertad financiera es la que nos va a liberar en todos los aspectos y no es primero la libertad espiritual y Dios es el que nos va a dar la libertad en los otros aspectos. Y vamos a leer este versículo que dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. A veces buscamos la libertad en el dinero y no es así. La libertad viene de Dios y todo lo demás es por añadidura cuando ponemos nuestro enfoque en Dios. Entonces, lo primero es reconocer la necesidad, reconocer que tenemos necesidad de Dios, reconocer que tenemos necesidad de sus principios, de sus valores, y ahora viene el plan de acción. Ese lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando que algo que vamos a hacer en el tema físico es un presupuesto. Después vamos a ver el tema del ahorro. Después deudas y por último inversión. Y ese debe de ser el orden, ¿ok? Porque a veces queremos empezar con las inversiones y yo lo sé, a mí me dan muchas ganas de contarles y decir, ay, miren, vamos a empezar por este lado, pero lo primero es el presupuesto. Vamos a seguir el orden de las cosas para que podamos avanzar y tener sanidad en nuestras relaciones, digo, en nuestro dinero. Y por último, de los puntos que vamos a ver el día de hoy, reconocer la necesidad, el plan de acción y el cambio de mentalidad. ¿Y de qué se trata el cambio de mentalidad? Y les decía, ¿no? Algo que hay que trabajar es cómo pensamos respecto al dinero, cómo pensamos en nuestra vida en general. ¿Qué es lo que
hacemos a veces, ¿no? Y aquí va a haber como dos puntos contrarios. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en el lado de la víctima? De que las cosas nos pasan, de que ni modo, aquí me tocó, y de esclavitud, de escasez, de carencia, de poner nuestra confianza en el dinero, de querer ser dueños, de ser egoístas, ¿no? O sea, cuando eres dueño y quieres contar y te sientes así como propietario de algo, empieza el egoísmo y las competencias y las ideas de escasez. Y eso es lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado. En este cambio de mentalidad, que es algo que vamos a estar trabajando durante las sesiones, lo que queremos es que empieces a ver el otro lado de la moneda, que no te creas esas mentiras, sino que empieces a ver qué es lo que Dios dice de ti. Eres hijo de Dios, eres responsable, vives en abundancia, tu confianza debe estar en Dios. Y en lugar de creernos dueños, vernos como administradores de las riquezas de nuestro Padre, de todos los recursos, porque no solamente tiene que ver con el dinero, Dios a veces nos da muchos recursos. Eh, de verdad, o sea, no es necesario a veces como el dinero en sí, sino que veamos las bondades y las cosas buenas que Dios nos da y que trabajemos en humildad. Entonces, yo voy terminando, sí. Ahí ya pueden pasar listas si tienen su celular, si le quieren sacar fotos, si quieren que se los mande, les voy a mandar el link. Este es el versículo para cerrar el día de hoy. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Isaías 26, 3 y 4. Y ahora sí vamos a abrir el tiempo de preguntas, respuestas, de todo lo que quieran. Nos quedaron 7 minutitos, entonces está perfecto para que... Les voy a mandar esta imagen al chat para que los pueda leer, si quieren levantar la mano, si quieren lo que quieran, aquí estoy para ustedes. A ver dónde los veo. Ayúdenme a pasar lista para que. Ahora sí, a ver, ahí los veo. Dudas, preguntas, ideas. Cuéntenmelo todo. Me lo eché muy rápido. Hablé de muchas cosas al mismo tiempo. Todo bien, díganmelo todo. Vero, ¿cómo estás, Vero? Gracias por el corazón. Como que yo me quedo pensando qué importante dejar de ser víctimas. Pensaba como en este binomio de la libertad y la responsabilidad. Y por otro lado, fortalecer nuestra identidad de hijos de Dios y al mismo tiempo tomar con esta alegría y gozo el hecho de que nosotros somos administradores de toda esta abundancia y que se pueden cumplir sueños que de verdad sí creo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en el de cada uno, áreas específicas, más allá de bendecir a tu familia, a lo mejor en cosas como muy concretas donde nosotros podemos traer bien a esta tierra, traer el cielo a esta tierra. Pienso mucho en especial que en nuestro país y que nosotros necesitamos erradicar la pobreza, porque la pobreza trae un montón de cosas añadidas y si es como sacar algo, un cambio de mentalidad, creo que generacional, definitivamente generacional, y no basta con, con tener dinero, o sea, podemos tener el dinero y se esfuma, no basta con tener dinero, o sea, hay cosas que vienen de parte de Dios que requieren que nosotros entendamos esto, la identidad de quiénes somos nosotros para no estar esclavizados del dinero y poder hacer más porque lo tenemos a Él, porque tenemos su espíritu. Totalmente, Marce. Muchas gracias. Exactamente. ¿Alguien más que quiera compartir? Dice Luis, la palabra ingresos
hace shock. Pienso que es desde la imposición. Hoy me gusta verme como un generador de proyectos y oportunidades. Súper. Sí, nuevamente, ¿no? A veces es como analizar, a ver qué siento con estas palabras o qué siento cuando se habla de ingresos, de dinero, de egresos, o sea, qué es lo que me causa y por qué, ¿no? Y qué es lo que quiere Dios que vea, ¿no? Y de verdad, a veces es tan único la forma en cómo Dios nos enseña, como Dios nos trata a cada uno de nosotros en nuestro corazón para sanarnos y para ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Dice Vero, sí, el dejar de darle tanto poder en mi vida al dinero, la sensación que causa en mí, totalmente. Y lo decíamos, ¿no? Dice por acá, Jonah. Lo decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Por qué cambia tu emoción, tus pensamientos, cómo te ves o cómo te percibes dependiendo de cuántos ceros traigas en la bolsa, ¿no? Si traes 100 pesos, si traes 1000 pesos, si traes 10,000, si traes 100,000, si traes 1,000,000, ¿por qué cambia? Dice Jonah, me cuesta pensar que sirvo para algo más que para ser médico. No me veo toda la vida en una institución acabándome la vida en estrés. Siempre papá Dios cuando no tenía de algún lado salía. Ahorita siento que me está empujando a la necesidad de crear otros caminos. Totalmente. Y a veces son caminos que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y formas en las que ni siquiera teníamos en la cabeza, ¿no? Pero nuevamente es preguntarle a Dios, a ver, ¿cómo quieres que haga las cosas? ¿Cómo quieres que yo me dirija en esta área de mi vida? ¿Qué milagros quieres hacer? Y también poner todos nuestros dolores o ideas o confusiones en sus manos porque Él las transforma. Y todas esas situaciones que a veces vivimos que parecían negativas o dolorosas en nuestras vidas, son transformadas para la gloria y honra de Dios y para que Él se glorifique y para que Él traiga paz a otros, ¿no? Y te van a llegar tal vez personas que digas, ay, mira, yo justo viví eso y Dios me mostró esto, ¿no? Y entonces que podamos ser empáticos. Dice, es una necesidad de crear. Hoy me gusta empezar mi día, poner a Dios en primer lugar en mi vida. Súper, Luis. Sí, yo creo que eso es algo que se vuelve un hábito, ¿no? O sea, como despertar, agradecer, conectar con Dios y a partir de ese momento crear como con Dios, ¿no? A través de qué es lo que quieres que hagamos hoy. Reconocer la necesidad de Dios en mi vida y en mis ingresos. Yo sí creo que cuando ponemos una fe y todo en sus manos, Él abre las puertas y llegan las personas correctas. Totalmente, totalmente. Muy bien. Pues esta fue la sesión número 2. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, dice Aime. Dice, yo viví mi vida evitando tener mucho dinero porque no quería ser como las personas ricas. No quería tener esos comportamientos y actitudes. Ahora pienso que el tener dinero no es malo, sino el poder y el valor que le damos en nuestras vidas. Aunque esa idea de evitar hizo que cayera en malas decisiones financieras, las creencias con las que crecí me han llevado a vivir de una forma limitativa. ¿Ok? Y ya avanzaste el 90%. O sea, cuando te haces consciente, ya avanzaste la mayoría. Porque te decía, o sea, puedes vivir en inconsciencia y pensar, y en negación, y en que todo está bien, o en que todos estamos igual, y entonces no avanzas, pero cuando te haces consciente, entonces lo puedes poner en manos de Dios y sanar. La capacidad de adquisición es incrementada cuando ponemos las cosas en manos de Dios. Al ir a comprar, pedir a Dios que multiplique, nos guíe, y yo he visto cómo me rinde más y me guía totalmente. Sí, es muy, pues yo pienso chistoso, pero a veces cuando vamos confiando en Dios, hasta, digo, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, te salen muchas cosas gratis o alguien te regala o te dan o pasan cosas que dices, órale, no lo esperaba, pero estoy confiando en Dios y cuando confías y pones la fe en Dios, Él es
el que te ayude y el que te guíe a administrar y a hacer y a crear cosas en tu vida. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Algo más? Que ya es tarde, ya son las 9. Noticias, la siguiente semana ya nos vemos en Ciudad de México, los que puedan asistir, los que no, nos vemos en línea, no pasa nada, ya saben que cuentan con nosotros siempre. Y pueden seguir invitando personas ahorita al taller de finanzas personales, bueno, de Sanando tus Finanzas. em, y pueden invitar a quien quieran, siéntanse libres de eso. A veces hasta son espacios perfectos para compartir con otras personas, para que se acerquen a Dios, que conozcan, que sanen sus finanzas también, ¿no? Hay personas, digo, y se los digo, porque a veces mi esposo y yo también nos enojábamos por cosas financieras y en lugar de acudir a Dios, como que más nos alejábamos y más tratábamos de hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Pero si en ese momento hubiéramos pensado, a ver, pongo las cosas en orden y primero pongo a Dios y Él me va a ir guiando, entonces tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Entonces también es una forma de ayudar a sanar a muchas personas que se alejan de Dios por temas de dinero o por creencias, ¿vale? Gracias, Luis. Sí, regresamos el miércoles a México. Sí, ahora sí la subo, Ileana. Ahora sí lo hago. Al ratito, nada más que acabe, lo subo a YouTube. Y pues ya regresamos el miércoles y ahí vamos a estar en sanidad emocional para los que puedan. Los que quieran hacer el programa de Ser como Jesús en línea, se puede. Pueden hacer primero alfa. Alfa lo pueden tomar en línea. Después de alfa sigue sanidad emocional, sanidad emocional. Y luego les va a tocar sanidad en relaciones y lo pueden hacer en línea. Entonces está súper padre. A ver, ¿cómo se pasa lista? Les puse un QR ahorita en el grupo, pero también les voy a poner el link para que pasen lista. Aquí, ya lo puso Sam. En el grupo de WhatsApp, ahí ahí lo pusimos, Miriam. Puse la imagen y también pusimos el link. Ahí le dan clic, para que pasen asistencia. Dice, ¿dónde me inscribí en Alfa en línea? ¿Dónde te puedes inscribir? Ahorita pongo otra vez el link en el grupo de WhatsApp. Ahí ponemos el de Alfa, ahí te inscribes y lo puedes tomar en línea, ¿vale? Ya hay muchos grupos pequeños también por si se quieren unir y los invitamos a que la siguiente temporada ustedes también puedan abrir su grupo pequeño en donde sea que estén, puede ser en línea, puede ser presencial. La idea es aprender y crecer juntos, ¿vale? Les mandamos un gran abrazo, esperamos que estén súper, súper bien, que Dios los bendiga mucho y voy a ver qué se me ocurre esta semana para dinámicas en nuestro grupo de WhatsApp. La semana pasada fue gratitud, pero igual y esta semana les voy a hacer algunas preguntillas porque vamos a empezar a ver presupuesto para que reflexionen y para que empiecen a notar, a ver, ¿cómo estoy llevando mi presupuesto? ¿En qué estoy gastando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Que analicen también mucho las emociones porque yo soy de las que se tarda en comprar, pero por las emociones, ¿no? Y que estás que agarras una cosa y luego agarras ay, no, mejor porque dice que el 2 por 1 y saco la calculadora y veo y sí me saldrá y luego ya estoy comprando de más y ya me llevé 5 porque decía 5 por 4 y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos actuando, no? Pues para que nos hagamos conscientes de, a ver, cuando voy al súper, cuando compro esto, ¿cómo me estoy tratando a mí mismo, a mí misma? Porque a veces también eso, los patrones que tenemos de nuestros papás, cuando nos convertimos en papás cambiamos y entra otra programación. Entonces, cómo era tu mamá, cómo era tu papá cuando primero los hijos, ¿no? A veces somos de primero los hijos y al último yo, aunque traiga el calcetín roto y todo mal, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué nos estamos tratando así si somos príncipes y somos hijas y hijos de Dios, ¿no? ¿Y qué diría nuestro padre si ve a alguien tratándonos así, diciéndonos, toma, tú ponte los calcetines rotos?
que diría, no, 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 es mi hijo, es mi hija, ¿no? Y por qué nosotros sí nos tratamos así. Entonces ahí voy a estarles poniendo cositas en el chat, para que reflexionemos y pongamos a todas esas cosas, hacernos conscientes y que Dios las sane en nuestros corazones, que Dios nos quiere como príncipes y como princesas de su reino, y así nos ve como lo más preciado. Y quiero que todos nos hagamos conscientes de cómo nos debemos de tratar y de cómo debemos de ser con nosotros y con los otros y con los demás, con el prójimo, ¿vale? Les mando un gran abrazo, que estén muy bien, descansen y nos vemos el siguiente jueves. Bye a todos. Bonita noche. Bonita Hasta noche. luego, buenas noches. Bye. Buenas noches.